Hola mis hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes el día de hoy, un día muy hermoso por lo que podemos ver y darle gracias al Señor que podemos abrir nuestros ojos el día de hoy y ver este día maravilloso, un día a lo mejor hace frío o a lo mejor algunos tienen calor, pero es un día hermoso donde tú puedes abrir tus ojos y ver un lindo sol. La palabra de Dios, hermano, el día de hoy nos va a enseñar una parte muy hermosa en nuestras vidas donde habla de un rey que en las manos de Dios, Dios hizo lo correcto con él porque él también hizo lo correcto delante de Dios. Pero aún así, él dice que no era perfecto. Aunque este rey no era perfecto, y estoy hablando del rey Josafat. El rey Josafat, y la historia a lo mejor todos la conocen, todos han escuchado del rey Josafat, y es una historia muy hermosa, hermano, donde el Señor nos revela nuevamente que Él está con nosotros cuando nosotros le pedimos el auxilio a nuestro Señor. Y para nosotros, hermanos, es importante saber que el mayor poder que Dios los dio al hombre o a la humanidad fue el de decidir, en otras palabras, el de libre albedrío o poder escoger. Y es por eso que nosotros estamos en un camino, en el camino que Dios nos llamó. Recordemos que nosotros no llegamos a Dios, Él nos llamó a nosotros fuimos cogidos del vientre de nuestra madre. Aunque tú tengas 30, 40, 50 años y te llamó el Señor, es porque es tu momento, ese momento que Dios te escogió a ti. Y es por eso que yo le quiero hablar el día de hoy de este rey, un rey hermoso, un rey hermoso delante de la presencia de Dios, porque en segunda de Crónica, hermano, capítulo 20 y el capítulo 20 y del versículo 1, hermano, tú lo puedes leer y es una hermosa palabra. Nos enseña una grandiosa historia de guerreros, hermanos, de guerreros de Moab y de Amón, donde marcharon en contra del rey Josafat para atacarlo a él y al pueblo de Judá. O sea, era un momento terrible para el rey, fue un momento terrible porque la palabra dice que el rey Josafat era el rey de Judá, aunque no era perfecto, sabía mantener su comunión con Dios. Imagínense, hermano, que dentro de todo el rey Josafat no era un rey perfecto, pero sabía mantener la comunión con Dios, y es lo que nosotros tenemos que tener en cada momento, esa comunión. Por eso en este momento a él le pilla por sorpresa todo esto de que venían enemigos delante de su pueblo. Y Josafat, dice la palabra, Josafat era el rey de Judá. Y aunque no era perfecto, sabía mantener su comunión con Dios. Y es por eso que tú y yo tenemos que tener esa comunión con Dios en estos momentos difíciles, en estos momentos de crisis que estamos viviendo a nivel global. Y es por eso que esta palabra de Dios nos enseña en cada momento. Yo siempre estoy tratando de predicar o mandarle mensajes para aumentar tu fe, para aumentar aún más tu fe y creer, porque el Dios de ayer es el mismo de hoy. Pero una pregunta es: ¿dónde están los Josafat de hoy en día? ¿Dónde están los Moisés de hoy en día? ¿Dónde están los Elías de hoy en día? ¿Dónde están los Eliseos de hoy en día? El Dios es el mismo, pero nosotros tenemos que imitar a aquellos hombres esa fe. Sabemos que nosotros tenemos imitadores de Jesús, pero la fe de esos hombres, que eran hombres igual que nosotros, hombres con muchos defectos, con virtudes y cosas buenas también, con pecados y virtudes, como lo decimos nosotros siempre. Pero ellos confiaron en Dios, confiaron en la palabra del Señor. Pero a pesar de su comunión con Dios que tenía el rey, él fue tomado por sorpresa. Cuando sus ministros trajeron la noticia, hermano, que el enemigo, y no el enemigo, solamente dice que el enemigo feroces, se unieron para invadir su nación. Y lo peor era que estaban en camino rumbo a Jerusalén. O sea, ellos ya supieron, sus ministros le fueron a llevar la noticia al rey Josafat. Y él dijo, chuta, ¿qué voy a hacer? Que fue una sorpresa para él. Y lo peor de todo es que ellos ya venían en camino en contra del pueblo de Judá. Entonces, ellos ya no, el rey Josafat fue todo así igual que nosotros, como lo tomó esto. A muchos los tomó por sorpresa, nunca pensamos estar en la situación que estamos. Fue una sorpresa. Pero aquí hay algo muy importante, hermano. Josafat tuvo miedo al oír la noticia. Y así como nosotros hemos tenido mucho miedo por oír lo que se viene o lo que se va a venir, o que ahora se acercan los fríos, porque ¿saben qué, hermano? Muchas veces el gran error, y perdónenme aquí, a lo mejor yo estoy equivocado,
Pero el gran error, hermano, de nosotros es poner mucho oído a las noticias, y eso infunda, hermano, ¿sabes lo que infunda? Infunda el temor en ti, en que lo que viene va a ser peor, lo que viene va a matar mucha gente, no, hermano, nosotros confiamos en Dios, estamos en las manos del Señor, nosotros somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, nosotros podemos pedirle a Él, así como lo hizo el rey Josafat, nosotros tenemos que hacer lo mismo, y dice la palabra, Josafat tuvo miedo al oír la noticia, pero su reacción fue la de humillarse delante de Dios. Y es eso lo que solo tenemos que hacer. La misma reacción que tuvo rey Josafat es la que tenemos que hacer nosotros, de humillarnos delante de Dios y consultarle a Él. Y él le consultó al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? Tú ayúdame. ¿Y qué es lo que hizo el rey Josafat? Consultarle a Dios y consultarle. ¿Y qué es lo que dice? Él llama a todo el pueblo, hermano, a todo el pueblo a un ayuno nacional para buscar la ayuda de Dios. Y eso es lo que yo quiero que tú busques y que busquemos juntos, busquemos a Dios, busquémoslo en ayuno, busquémoslo en oración, en cadena de oración. Sabemos que no podemos reunirnos en nuestra casa de oración, pero si tú puedes hacer lo mismo de tu hogar, alaba al Señor, que nadie cierre tu boca, hermano. Que tu boca nadie la pueda cerrar, tú tienes que seguir hablando de Dios. Donde tú andes, donde estés parado, tú tienes que buscar de Dios y decirle a la gente que hay un Dios todopoderoso y que estén tranquilos, decirle tranquilo hermano, tranquilo amigo, tranquilo vecino, confía en Dios, confía en Dios. Y esa es la manera que nosotros tenemos que hacer, lo mismo que hizo Josafat en un momento de miedo, de esa noticia, de angustia y de temor. Él llamó a toda la gente, él llamó a todo el pueblo, pero primero antes de eso él le consultó a Dios. Por eso tú y yo tenemos que hacer lo mismo, consultémosle a Dios. Y eso es lo que hizo el rey Josafat. Y él reunió a toda la gente para un ayuno nacional, dice la palabra, y para buscar la ayuda de Dios. Y se reunió todo el pueblo. Eso es lo maravilloso, se reunió todo el pueblo y Josafat le pide a Dios que le ayude en ese momento. Y se reúne todo el pueblo, hermano. Y Josafat le pido a Dios, yo le pido a Dios y reconoce a Dios como soberano, conoce su soberanía y el control sobre todas las cosas. Eso es algo maravilloso que el rey Josafat hace, que él reconoce a Dios por sobre todas las cosas, que venga lo que venga, él es sobre todas las cosas. Lo mismo yo te digo a ti, hermano, sobre todas las cosas, sobre toda enfermedad, tribulación que estés viviendo, por sobre todo eso está el Señor, está Dios, está Jehová, y tú tienes que confiar en Él. Y por eso, hermano mío, Dios me gusta buscar mensajes, de esta manera, pero más que buscarlo, yo siempre le pido al Señor la dirección. Yo antes de buscar un mensaje le digo, Señor, ¿cuál es la necesidad de tu pueblo? ¿Cuál es la necesidad de tus hijos? Porque ustedes no son mi pueblo, tampoco son mis hijos. Ustedes y yo somos del pueblo de Dios y somos hijos de Dios. Y es eso lo que yo siempre le pido al Señor, que Él me ayude. Mira lo que dice en 2 Crónicas 26, dice, yo le había dicho anteriormente que Él se reúne y Él reconoce la soberanía de Dios y el control de sobre todas las cosas. Y mira lo que dice la palabra de Dios, dice, y dijo Jehová Dios nuestros padres, aquí dice el rey Josafat, ¿no eres tú Dios de los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza? Se da cuenta que él antes, cuando reunió a toda la gente, él reconoció la soberanía de Dios y que Dios tenía el control de todas las cosas. Porque aquí lo dice el rey Josafat, dice, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza? Se da cuenta que el rey Josafat reconoce el poder de Dios. Por eso, hermano, con eso Josafat recuerda que las ocasiones del pasado, él recuerda el pasado también, donde Dios ayudó a su pueblo y como habían tenido respuestas y razones para confiar en Dios. Por eso es que él se basa y le dice eso al Señor, porque él reconoce en todo lo que hizo el Señor en un momento con su pueblo antiguamente. Y esa es la circunstancia que vive Josafat. Él hace recordar eso y él recuerda eso más que nada de lo que había hecho Dios con el pueblo anteriormente. Y esa es la confesión que hace el rey Josafat. Y con eso Josafat reconoce sus limitaciones, su impotencia, su falta de fuerza
para enfrentar al enemigo, porque él en ese momento se sintió débil, se dijo, no, yo no puedo. Yo con esto no puedo. Recordemos que la noticia había sido de un momento y él se encontró aprisionado. ¿Por qué? Porque se le fue dicha la noticia que venían enemigos. El enemigo, hermano, se une para hacerte daño. Aquí los enemigos se reunieron para dañar, hermano, para dañar al rey Josafat. Se unieron entre sí para dañar al rey. Y así mismo el enemigo cuando quiere dañarte se reúne con otros. El enemigo, hermano, aunque no se tengan buena entre ellos, pero para hacerte daño a ti, se reúnen, se juntan para hacerte daño. Y es eso lo que tú, la tranquilidad que tienes que tener. Aunque acampen alrededor tuyo, aunque enemigos acampen alrededor tuyo, nada te pasará, nada te ocurrirá. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Dios manda ángeles alrededor tuyo y tú tienes que creerlo. Nosotros, hermanos, no estamos solos. Tenemos al Dios, al gigante de Israel con nosotros. Y el rey Josafat, hermano, él admitió su total dependencia a Dios. Y es eso lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que admitir y decir en un momento, yo no puedo, pero tú puedes, Dios. Yo no tengo la fuerza, pero tú las tienes, Dios. He caído, pero Él te va a levantar. Tú tienes que depender. Tu dependencia no es con el pastor, no es con los líderes. Tu dependencia es con Dios. Él es el que tiene, Él tiene el total y absolutamente y absoluto el dominio de todo, hermano. Todo tiene el dominio del Señor. Y tú tienes que creer lo que estés viviendo, lo que estés pasando, la angustia que tú estés viviendo. Él tiene el dominio absoluto. Él te va a ayudar, Él te va a sacar de lo que tú estás viviendo. Y es por eso que el rey admitió su total dependencia a Dios. Y Dios, ¿qué es lo que hace? Dios le responde a Josafat su petición por medio de un levita, hermano. Luego de haber orado el rey Josafat, de haberse humillado al rey Josafat, Dios le responde a Josafat por intermedio de un levita. Y ese hombre anuncia la intervención de Dios a la petición que Josafat tenía, que Josafat había pedido. ¿Para qué? Para pelear en contra de sus enemigos. Y le dice, miren, en 2 de Crónicas 20:15 dice la palabra de Dios. Dice, y dijo oíd Judá, todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Se da cuenta que este gran hombre, este levita, lo que le dice al rey Josafat, la tranquilidad que él tiene que tomar. Y en este momento, este mensaje, hermano, Dios le anuncia la salvación y le pide un equilibrio al rey Josafat. O sea, Dios le está dando la solución, la respuesta de lo que tiene que hacer y de la tranquilidad que él tiene que tener y de la confianza que tiene que tener en Dios. Y le dice la salvación. O sea, este mensaje, Dios le anuncia la salvación y le pide un equilibrio entre obediencia y fe. O sea, una obediencia entre el equilibrio era la obediencia y la fe que tenía que tener el rey Josafat, y esa es la misma que tenemos que tener nosotros. Primero la obediencia y lo otro es la fe, porque la fe, hermano, es la que nosotros lo mueve, en lo que nosotros estamos, en creer en Dios, en creer en el poder de Dios, en creer que Dios va a sanar tu herida, que Dios va a sanar de donde tú estás, te va a sacar de tu angustia, y eso es lo que el Señor le pide, y que salgan a la batalla. Y ese era el equilibrio, obediencia, fe y que salgan a la batalla y que confíen plenamente y exclusivamente en Dios. Y lo otro, y que estén quietos, que el Señor peleará por ellos. Y es eso lo que viene diciendo el Señor hace mucho tiempo. Nosotros como hijos de Dios estemos quietos, no lo alteremos, ya va a terminar esto. Y cuando termine esto tú tienes que ir con toda la fuerza a alabar al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho en ti, por lo que ha hecho en tu vida, por lo que ha hecho en mi vida, porque Él no los va a dejar, Él no los va a desamparar en tu hogar.
No va a escasear ni la harina ni el aceite. Es una promesa de Dios. No va a faltar eso, hermano. La promesa de Dios no va a faltar en tu hogar. Porque Dios cumple. Dios no es hombre. Él no miente. Dios cumple porque Dios puede. Porque Él lo hace. Y Él quiere, hermano. Por eso nosotros tenemos que seguir adelante. Ante esta promesa, el pueblo responde y se humillan delante de Dios, orándole al Señor. Cuando el rey Josafat le dice que Dios pide un equilibrio y una fe, el pueblo ante esa promesa, ante esa palabra que Dios dio, el pueblo respondió. ¿Y cómo respondió? Humillándose delante de Dios, orando al Señor, implorando su misericordia. Y es por eso nosotros tenemos que seguir en eso, hermano. Y en la mañana del día siguiente salieron al encuentro de sus enemigos, pero en vez de ir armados, ¿saben cómo salieron? En vez de ir con espada, en vez de ir armados con lo que había en ese tiempo, ellos salieron cantando alabanzas, hermano. Porque fue una de las cosas que Dios le pidió, que salieran cantando alabanza, salieran al encuentro del enemigo cantando alabanza, y ahí Dios hará el cumplimiento a su promesa por la fe que ellos tuvieron, esa fe que tuvo el pueblo, hermano. Dios hizo que cada uno de ellos, del ejército enemigo, se mataran entre sí. Imagínense, hermano, o sea, en estos momentos ellos estaban encontrándose con pueblos feroces, dice la palabra de Dios, eran guerreros feroces que venían en contra del pueblo del rey Josafat. Pero ¿qué le dijo el Señor? Ustedes salgan alabando mi nombre, cantando, danzando para mí, porque suya no es la pelea, sino es mía, dice el Señor. Y ellos lo hicieron de esa manera, el enemigo se mató entre sí, hermano, los confundió, no sé qué habrá hecho el Señor, pero ellos se empezaron a matar entre sí, y el pueblo de Judá miraba cómo se mataban. Y ellos veían la gran multitud de hermanos que estaban ahí, y todos eran solamente cadáveres que estaban ahí del enemigo. Y ninguno de Judá salió herido, ninguno salió muerto, hermano, porque la batalla, le dijo el Señor, no es tuya la pelea, mía es la batalla, yo lo haré por ti. Pero tú tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Yo en tu equilibrio, yo te pido un equilibrio en tu vida, que sea obediencia y fe. Y es eso lo que le pidió el Señor al pueblo de Judá, al pueblo del rey Josafat. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? Lo hizo matarse entre ellos, el pueblo enemigo. Y eso mismo, hermano, está ocurriendo hoy en día, hermano. Tú tienes que estar tranquilo. Tú tienes que estar tranquilo esperando en el Señor. ¿Qué tienes que hacer tú? Alabar al Señor, glorificar el nombre del Señor en tu hogar, como siempre lo he dicho. No podemos salir, pero en el momento tú tienes que hacerlo, y vas a tener que gritarle al mundo entero que gracias a Dios estamos como estamos. Y es por eso, hermano mío, que yo te digo, el equilibrio en nuestra vida hoy en día, no lo desesperemos. Tú tienes que mantener un equilibrio, que es la obediencia y la fe. Ese es el equilibrio que nosotros tenemos que tener, obediencia y fe, y seguir creyendo que esto va a pasar, hermano, pero tenemos que estar tranquilos. Y el pueblo salió todo herido. Y además, hermano, mire cómo es el Señor. Además de esa batalla, ellos ganaron una gran riqueza. El reino tuvo paz. Imagínense, una gran riqueza, y el reino tuvo paz. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos tuvieron, como se mataron, habían joya, había oro, y todo quedó para el reino de Josafat. Y hubo una gran paz, hermano. En Joel, dice la palabra en Joel 3:14, dice, escrito está, suban al valle de Josafat, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. O sea, eso significa el nombre de Josafat. El Señor juzga. Eso es lo que significa Josafat, hermano. El Señor juzga. Dios al valle de Josafat le puso el valle de la decisión. Por eso yo le acabo de leer que en Joel dice, escrito está, suban al valle de Josafat, porque Josafat, Dios le puso eso al valle. Dios al valle de Josafat le puso el valle de la decisión. Y que hay una respuesta para quien lo busca. Imagínense. Por eso es importante, hermano, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y hacemos lo correcto delante de Dios. Josafat, hermano, fue un hombre, primero, que su clamor fue a Dios. Lo primero que él hizo en su momento de dificultad, en su momento de crisis, lo primero que él hizo fue clamar a Dios. Y es eso lo que nosotros tenemos que hacer en momentos de aflicción, momentos de crisis, o momentos que estemos viviendo, es clamar al Señor, pedirle al Señor la dirección que nosotros necesitamos.
Su clamor podemos describirlo de la siguiente manera, hermano. El clamor de Josafat se puede describir de la siguiente manera, así como el tuyo y también como el mío, porque el clamor del rey Josafat es el mismo que podemos tener nosotros hoy día. Primero, él reconoció, hermano, el dominio de Dios sobre todos los reinos. Cuando él le pide y se humilla delante de Dios, él reconoce el poder de Dios y reconoce, hermano, que Dios es el Dios de todos los reinos. Segundo, reconoció el poder de Dios para vencer en cualquier circunstancia. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios estará ahí, en tu vida, en tu batalla. Aquí, esa persona que te hace daño en tu trabajo, ese vecino que te hace daño donde tú vives, aquella persona que te hace daño, que busca siempre el dañarte, tranquilo, tú quédate quieto, dice la palabra. Nosotros quedémonos quietos, que Él peleará la batalla. Y eso es lo que hizo el rey Josafat. Eso es lo que él reconoce en cada momento. Número 3, él recordó a Dios el pacto con Abraham, porque sabía que él hizo un tiempo Abraham hizo un pacto con Dios. Y eso él lo reconoce delante del Señor. Le hace recordar el pacto con Abraham. 4, él recordó a Dios la dependencia de ellos hacia él. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que depender de lo que yo le acabo de decir. Nosotros tenemos que reconocer que sin Dios nada somos, que sin Dios no podemos hacer nada, que sin Dios ni un paso podemos dar, hermano. Recordemos que dice la palabra de Dios que ni las hojas de los árboles se mueven, si no es por el poder de Dios o es por la voluntad de Dios. Número 5, le recordó a Dios el bien que había hecho con esto el pueblo y el mal, como lo estaban pagando después de recibir su favor. ¿Ve? Dice el número 5, le recordó a Dios el bien que él había hecho con estos pueblos y el mal de cómo lo estaban pagando después de recibir su favor. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. El rey Josafat, y número 6, él encomendó el juicio a Dios. En el momento de la crisis, en el momento de la aflicción, en el momento de la batalla, él no hallaba qué hacer, él estaba débil, él no tenía cómo ganar aquella batalla. ¿Y qué es lo que hizo? Él puso toda su vida, él encomendó todo su pueblo y su vida al juicio de Dios. Puso toda su fe en Dios. La decisión, hermano, de hoy en día, la decisión es nuestra. Y Dios nos dará la respuesta necesaria, la que tú necesitas y la que yo necesito. Pero solamente nosotros tenemos que buscar al Señor, confiemos en el Señor. Hay mucha gente, muchos hermanos que no han podido salir a trabajar porque ellos trabajaban en sus negocios, el comercio. Y por todo este tema de la cuarentena han vivido escasez económica. Pero sabemos, hermano, que cuando la prueba es difícil, y muchas veces nosotros la veis muy difícil, pero yo tengo una palabra para ti, hermano, y espero que la tomes muy bien y que la tomes con todo tu corazón y con ese equilibrio que le diga de obediencia y fe. La palabra de Dios dice, hermano, que la bendición es más grande que la prueba. Tómate de esa palabra, tómate de ese mensaje. La bendición es más grande que tu prueba. Si tú estás pasando un momento difícil, la bendición va a ser mayor que esa prueba. Solamente espera en Dios. Espera en Dios. La respuesta y la tranquilidad Él te la va a traer de una u otra manera. Yo siempre he dicho algo. Dios es el que te da la solución y Dios también es el que manda siempre ángeles. Y si no manda ángeles, manda una persona, manda un hombre para tu ayuda. Que el Señor te bendiga. Este mensaje, hermano, es un mensaje que a mí me encanta, uno de los mensajes donde más aumentó mi fe en un momento dado. Y yo quería compartir con ustedes, hermano, hay una parte en la Escritura que me sirvió mucho a mí cuando yo recién empecé a caminar, empecé en este camino tan hermoso que es el camino del Señor. En el camino de Maús, hermano, habían dos hombres. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Y ellos vieron cómo sufrió Jesús. Ellos vieron cuando maltrataron a Jesús. Ellos vieron todo lo que vivió Jesús en el momento de ir al Calvario.
Y estos hombres estaban decepcionados porque ellos querían a Jesús para toda la vida. Era su Salvador, fue la persona que sanó al enfermo, fue la persona que le dio la vista al ciego, fue la persona que los sacó de las crisis que ellos vivían, fue la persona que multiplicó los panes y los peces. Entonces ellos estaban totalmente felices con Jesús. Ellos no querían la muerte de Jesús. Y estos dos hombres, hermanos, vivieron y vieron todo lo que aconteció en la vida de Jesús cuando lo estaban maltratando. Y dice la palabra de Dios que ellos se fueron. Y se fueron enojados entre sí, con rabia entre sí. Y no se hablaban entre sí. Y muchas veces, hermano, la bendición tú la has tenido en tu vida. Y por X motivo, por una decepción, por una mala palabra, tú te has ido enojado y te has ido enojado a veces con tu misma esposa en camino a tu hogar. Aquí no habla del camino de Emaús. Yo te estoy diciendo a ti. En el camino a tu hogar, tú te has ido enojado, llegas a tu hogar y empiezas a tener problemas, empiezas a enfadarte o a enojarte por cosas sencillas, cosas que no tienen motivo. Y yo, ¿por qué te digo este mensaje y te doy esta palabra? Para que no cometamos el error que cometieron esos hombres. Después de haber sido muy bendecidos, siendo que Jesús le había dicho, yo voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar y estaré con ustedes. Y aún así ellos no creyeron en esa parte. Ellos se fueron enojados entre sí, no se hablaban, iban vendados, hermanos, sus ojos vendados y no querían mirar a nadie, iban tan enfurecidos que no querían nada, sin darse cuenta que al lado de ellos iba Jesús de Nazaret. Sin darse cuenta que con ellos iba el mismo Jesús. Y es por eso que yo te digo, cuando tú escuchas una palabra del Señor, evita el no pelear, porque al lado tuyo está Jesús. Tú recuerda este mensaje, al lado tuyo, aunque estés enojado, estés como estés, al lado tuyo está Jesús. Escuchando lo que tú estás diciendo, escuchando tú lo que tú estás peleando, lo que tú estás discutiendo. Mira, nadie es el dueño de la verdad. La única verdad es la palabra de Cristo, es la palabra de Dios. Y es por eso que no peleemos muchas veces por X motivo, por tu forma de creer en Dios o por mi forma de creer en Dios. Hay una parte muy hermosa que tú tienes que creer en Dios por sobre todas las cosas. Uno de los mandamientos es ese y fue el que quedó. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, con todo. A tu Dios, ámalo, a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios, ama a Dios, cree en Dios, cree en las promesas de Dios, cree en Él. Y no cometamos el error que cometieron estos hombres, dos hombres en el camino a Emaús. Hombres que iban dispuestos, en vez de dicho yo, bueno, ya sé que el Señor dijo eso y yo lo voy a esperar el tercer día y lo espero con anhelo. Nosotros tenemos que esperar aquel día, está cerca el día, el gran día que venga. El Señor está muy cerca, hermano. Acércate a Él y no cometamos esos errores. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este mensaje, hermano, es para todos mis hermanos, como también para mí. Que el Señor te bendiga grandemente y le quiero mandar un saludo especial. El día de hoy está de cumpleaños mi hermano Job, o sea, no el de la Biblia, mi hermano Job y su hija Danae. Están los dos de cumpleaños el mismo día. Que sea un día es un día especial, que sea un día lleno de bendiciones para ustedes en el amor de Dios, y que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes y bendiga a toda la familia en Cristo, todos los hijos del Señor, de todas partes, de todas las naciones, de todo el mundo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y decirles que no cometamos ese error que cometieron y sigamos el camino que hizo Josafat, un hombre que no era perfecto, pero sí era un hombre que sabía cuando tenía que recurrir al Señor. Y un fuerte saludo a mi hermana Débora y decirle que la amo mucho, que el Señor te siga bendiciendo, hermana mía, grandemente, a ti y a toda tu familia. Un gran saludo para todos mis hermanos que es donde nos congregamos, en la iglesia Los Lirios 823 en San Pablo, por Los Prados. Y un gran saludo a toda la gente que ve este mensaje y recordarle que en tu enfermedad, en tu problema, hay un Dios que todo lo puede y que todo lo hace. Que el Señor te bendiga y les salude desde mi hogar. Shalom. Cuídense, mis hermanos.